Ella pensó que había construido una fortaleza a prueba de balas, ladrillo a ladrillo, promesa tras promesa. Livia miraba el apartamento en el barrio de Salamanca, el sol de la mañana que golpeaba la estantería de libros, y sentía la densa paz de quien ha vencido a la vida. Aquel lugar olía a café fuerte y libros viejos. Era su puerto seguro, el mapa que había trazado con Gabriel 10 años atrás. Pero poco sabía ella que la bala no vendría de fuera, sino de la mano en la que más confiaba. Es sobre esta traición, ese puñetazo en el estómago que te hace cuestionarlo todo, de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de continuar, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, porque la historia de Livia y Gabriel es la prueba de que el amor es una ecuación compleja, y a veces, el resultado es cero. Livia recordaba los domingos, el olor a café fuerte, colado lentamente en la cafetera italiana, mezclado con el aroma cítrico de la cera que usaba para pulir el suelo de madera. Aquel suelo era la prueba física de su estabilidad. Había sido un hallazgo en el apartamento antiguo, y se habían pasado un fin de semana entero, de rodillas en el suelo, lijando y barnizando, prometiendo que aquella textura firme sería la base del futuro. Gabriel. Él era el puerto seguro, un ingeniero civil que vestía la camisa de la empresa como si fuera una segunda piel. Salía todas las mañanas a las 7:30 en punto. A Livia siempre le gustó ese momento, el ruido de la cremallera del maletín, el sonido sutil de la tela cara del traje de raya diplomática, y el beso rápido, pero siempre con sabor a menta, que él le daba antes de cerrar la puerta. Olía a lavanda y ambición. Tenían planes. No eran planes grandiosos de viajes a Bali, sino planes reales, palpables. Liquidar la hipoteca, cambiar el coche, y, principalmente, la conversación sobre la habitación del bebé, que Livia posponía, pero Gabriel presionaba, con una sonrisa que derretía cualquier resistencia. No podemos esperar demasiado, Liv, le decía, mientras la abrazaba en la cocina, el calor de su cuerpo. Para él el último refugio antes del frío de la oficina, la promesa de que regresaría. Las grietas empezaron pequeñas, casi imperceptibles, como esas que aparecen en el yeso viejo, justo debajo de la pintura nueva. Primero fue el perfume. Livia llevaba usando J'adore hacía años. Un clásico, floral, familiar. Pero de repente, empezó a sentir un rastro diferente en el cuello de la camisa de Gabriel. No era un perfume femenino obvio, era algo más limpio, más profesional. Con un fondo de sándalo y algo que recordaba a papel nuevo, a tinta fresca. Era un olor frío. ¿Estás usando un jabón diferente en la lavandería de la empresa?, preguntó ella una noche, mientras doblaba una de sus camisas blancas, sintiendo la rigidez del tejido almidonado. Gabriel estaba en el sofá, con la mirada fija en el portátil. No. Quitó los ojos de la pantalla. No, Liv, la lavandería es la misma, debe ser el suavizante industrial, ya sabes cómo es, respondió él, con la voz perfectamente controlada. La respuesta era lógica, pero la intuición de Livia, esa vocecita en el fondo del estómago, estaba gritando. El tiempo que pasaba en el trabajo también cambió. Las 7:30 de la mañana seguían siendo puntuales, pero el regreso de las 19:01 se alargó hasta las 20:30, luego hasta las 21:01. Proyecto nuevo, amor. El dueño de la empresa está exigiendo resultados inmediatos, explicó, con la voz cansada, pero siempre justificándose con la ambición, el eje central de sus vidas. Livia, una editora de libros que teletrabajaba, tenía el don de observar los detalles. Se dio cuenta de que había dejado de llamar durante la... Se dio cuenta de que los mensajes de "te echo de menos" disminuyeron. Y lo peor, cuando llegaba a casa, el cansancio no era físico, era emocional. Estaba distante, como si su mente aún estuviera atrapada en alguna oficina iluminada por luz fría, lejos del calor del hogar. Una noche, la tensión flotaba en el ambiente como polvo fino. Livia había preparado su plato favorito, un risotto de funghi, que requería horas de preparación y exigía atención total. Era el risotto de la reconciliación, de la paz. Él llegó tarde. Las 22:15. El olor a sándalo era más intenso, mezclado ahora con el olor metálico de un restaurante caro, y algo que Livia solo podía describir, como culpa. Tarde, dijo ella, colocando el plato humeante sobre la mesa. Reunión con inversores. Fue agotador,
murmuró él, quitándose el blazer y arrojándolo sobre la silla, algo que nunca hacía. Gabriel era obsesivamente organizado. Su ropa iba directamente a la percha, nunca a la silla. Livia se detuvo. El blazer. Había un cabello rubio, casi platino, adherido a la tela oscura del hombro. No era de ella. El cabello de Livia era castaño oscuro, casi negro, y sus mechones eran gruesos y rebeldes. Aquel era fino, casi etéreo. Ella tomó el cabello, sujetándolo entre el pulgar y el índice, sintiendo la textura delicada, casi fantasmagórica. ¿Esto es el suavizante industrial también, Gabriel? Su voz sonó tranquila, peligrosamente tranquila, como un lago a punto de congelarse. Él se congeló. Sus ojos castaños, que Livia conocía como la palma de su mano, se quedaron vacíos por un segundo, antes de llenarse de una rabia defensiva. El miedo disfrazado de furia. ¿Qué es esto, Livia? ¿Vas a empezar con los celos otra vez? Estaba en una cena de negocios. Había 30 personas en la mesa. 30 personas de cabello platino que dejan rastros en tu hombro. El silencio se tragó la cocina. El risotto se enfriaba, y el vapor que ascendía ya no era acogedor, sino más bien una niebla de incertidumbre. Él suspiró, el aire escapando de sus pulmones en una rendición teatral. Es Maya, mi nueva secretaria. Es muy cercana. Es su manera de ser. Significa nada. Intentó minimizar, como si la culpa fuera de la cercanía exagerada de la otra, y no de su falta de límites. Maya. El nombre era ligero, casi musical, y Livia sintió la punzada. La nueva secretaria. La que contestaba el teléfono fuera de horario. La que enviaba correos electrónicos con emojis al final. Livia había visto los rastros digitales, pero se había obligado a creer en la confianza, en el suelo de madera pulida, en el olor de lavanda. ¿Cómo es la otra? ¿Gabriel? ¿Ella te limpia los hombros? Livia dio un paso hacia atrás, sintiendo el frío mármol de la encimera contra su espalda. Su mentira se desmoronó, se le cayeron los hombros. No pudo sostenerle la mirada. Lo siento mucho, Liv. No debió pasar. Fue solo un error, un alivio momentáneo de la presión. La frase era un cliché, y el dolor que golpeó a Livia no era de celos, sino de escarnio. Ella, la mujer que lo amaba, era la presión. La otra era el alivio platinado, con olor a sándalo. Livia no gritó, solo miró el risotto, el esfuerzo, los 10 años de vida juntos que ahora parecían evaporarse como agua en una plancha caliente. Se dio cuenta de que la traición no era el beso, sino el secreto. No era la carne, sino la mentira diaria, el peso de su cuerpo junto al suyo en la cama, fingiendo agotamiento. Recoge tus cosas, dijo, con la voz ronca, sin tono. Coge tu traje, tu maletín, tu olor a sándalo y tu presión aliviada. Y vete de aquí. Gabriel. Intentó argumentar, agarró su brazo. No, espera. Podemos hablar. Te amo. Lo juro. La dejo mañana mismo. Livia sintió la textura áspera de su piel, y el tacto que antes era seguridad, ahora era repulsión. El tacto de un mentiroso. Tú no amas. Amas la comodidad que yo te daba. Y el alivio que ella te da. Yo no soy un producto, Gabriel. Soy una persona. Y te estoy dando 30 minutos para que desaparezcas de aquí antes de que llame a la policía. La humillación era mayor que la rabia. Él cogió el blazer arrugado, el móvil, y salió de la casa que habían construido ladrillo a ladrillo. Su llave golpeó la puerta de metal. El sonido final de aquella vida. Livia se quedó sola en la cocina, mirando la puerta cerrada, oliendo el risotto de fungi, que nunca más conseguiría comer sin sentir náuseas. El silencio era ensordecedor, y en ese exacto momento, se dio cuenta de que no estaba solo perdiendo un marido. Estaba perdiendo la brújula que la guiaba. Estaba en 1920. Medio de la tormenta, y el mar estaba lejos de calmarse. Lo que ella no sabía era que Gabriel, en su patética huida y centrado únicamente en sí mismo, acababa de liberar a Livia para el reencuentro más importante y peligroso de su vida. Livia, ahora soltera y con el corazón hecho pedazos, necesitaba un empleo que la obligara a salir de casa. El único mundo que conocía, el editorial, estaba concentrado en el mayor holding del país, Phoenix Publishing, cuyo CEO, un hombre, reservado y poderoso llamado Alejandro Ferrer, era famoso por ser inalcanzable. Ella necesitaba distancia, concentración y trabajo duro, y él, en cambio,
Necesitaba una editora que no tuviera miedo de decir que no. El destino es una cosa irónica. Mientras Gabriel llamaba a Maya, buscando su alivio y planeando la excusa perfecta para su jefe al día siguiente, Livia ya estaba escribiendo un correo electrónico. Ella no buscaría empresas pequeñas, no se escondería, iría a la cima. Así lo sintió Phoenix, donde el aire era enrarecido y la concentración era obligatoria. No tenía nada que perder. Y él, Gabriel, el hombre que la cambió por una secretaria, estaba a punto de descubrir que su exmujer no era solo una editora de libros, sino la mujer más fascinante que jamás había dejado escapar. ¿Y la ironía? Él la vería de nuevo. Pero la próxima vez, ella llevaría la credencial de una de las empresas más grandes del país, y sería presentada por un hombre que haría que Gabriel se sintiera más pequeño que un cabello rubio platino. La superación de Livia no había hecho más que empezar. Y el escenario, amigos míos, sería la sala de reuniones del mismísimo dueño de la empresa, donde Gabriel, el traidor, tendría una visión del infierno particular que él mismo había construido. El olor a fungi persistía, pegado a las cortinas, al tapizado de la silla del comedor. Un recordatorio viscoso de una comida que nunca se había terminado, una vida que había sido brutalmente interrumpida. Livia pasó las siguientes 48 horas en un estado de entumecimiento funcional. Vació los cajones de Gabriel, tiró el cepillo de dientes de él y limpió el baño con tanta furia que el olor a desinfectante se superpuso temporalmente al del risotto. Juro que intenté sentir rabia, esa rabia limpia y purificadora, pero lo único que venía era un vacío pesado, una sensación de haber perdido una década por culpa de un fantasma que recién ahora se revelaba. El correo electrónico a Phoenix Publishing fue enviado a las 3 de la madrugada del martes. Había adjuntado un currículum que gritaba competencia, pero que, en el fondo, era solo una distracción desesperada. Phoenix era un monolito de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad, un lugar donde la mediocridad moría y la ambición era la moneda de cambio. El CEO, Alejandro Ferraz, era una leyenda urbana en el mercado editorial. 40 y pocos años, divorciado, implacable en los negocios y famoso por nunca, jamás, mezclar lo personal con lo profesional. Era el polo opuesto de Gabriel, quien mezclaba todo, incluida la secretaria. La respuesta llegó en 12 horas. Una convocatoria para el día siguiente. A las 10. Livia se puso el único blazer que aún la hacía sentirse poderosa. Un tejido de lana fría color carbón. Tomó el maletín vacío y salió de la casa en silencio. El tráfico matutino parecía una metáfora de su mente. Caótico, ruidoso, pero con la promesa de movimiento, de ir hacia algún lugar. Al entrar en el edificio de Phoenix, sintió el choque de dos mundos. La recepción era minimalista, revestida de mármol pulido que reflejaba la luz blanca y gélida. El aire acondicionado estaba a un nivel casi agresivo, limpiando el olor a calle, a sudor, a emoción. Allí, solo existía la eficiencia. La oficina de Alejandro Ferraz quedaba en el último piso. Su secretaria, una mujer de cabello recogido y gafas discretas, Livia notó, con una punzada de ironía, que parecía tener al menos 60 años, la condujo. El despacho era vasto, dominado por una ventana panorámica que mostraba la ciudad entera, como un tablero de ajedrez en manos de un jugador maestro. Alejandro Ferraz estaba de pie, mirando la vista. Él no era alto en el sentido de ser gigantesco, pero su presencia llenaba el espacio. Traje gris plomo impecable, corte de pelo militar, y la postura de quien nunca necesitaba pedir atención. Tenía ese tipo de silencio que incomoda, el silencio de quien siempre está calculando. Livia, dijo él girándose, y la voz era grave, sin calidez, pero absurdamente clara. Extendió la mano para un apretón firme, rápido, sin demora. ¿Por qué Phoenix? Livia se sentó en el sillón de cuero oscuro, sintiendo el material costoso y la presión de aquella mirada. No estaba interesado en su currículum, estaba interesado en su motivación. «Porque no quiero comodidad», respondió Livia, mirando directamente a la inmensidad de la ciudad a sus espaldas. No podía permitirse el lujo de tardar. «Quiero desafío. Quiero la cima. Quiero probar que soy la mejor editora, no la más fácil».
Alejandro Ferrán solo inclinó la cabeza, sin sonreír. Era una respuesta honesta. Pero él parecía estar buscando la capa oculta bajo esa honestidad. Sé sobre su historial. 10 años en una editorial menor, enfocada en ficción adulta. ¿Por qué cambiar de repente a la holding que dicta las reglas? El aire en la oficina era esterilizado, pero Livia sintió el calor subir a su rostro. No podía decir. Porque mi marido me cambió por una rubia platino, y necesito huir de mi propia casa. Estaba estancada, dijo ella. Y la palabra sonó más verdadera que cualquier cosa que le hubiera dicho a Gabriel en los últimos meses. Permití que mi potencial se acomodara. Y ahora, señor Ferrán, estoy desacomodado. No tengo nada que perder, pero tengo mucho que construir. Tomó un bolígrafo plateado y lo giró. Lentamente entre los dedos, un movimiento hipnótico. Aquí no toleramos errores, señora Acosta. La presión no es un alivio, es el estándar. ¿Está lista para eso? ¿O está buscando solo un cambio de escenario? Lo que estaba diciendo era que podía ver el dolor en ella. Podía ver la vulnerabilidad, la grieta, recién graduada. Pero, extrañamente, eso no la irritó. Gabriel le habría ofrecido un pañuelo. Alexandre le estaba ofreciendo trabajo. Estoy lista para la presión, afirmó Livia, recuperando su tono de acero. Garantizo resultados. Y garantizo que mi enfoque no es negociable. Volvió el silencio, más largo esta vez. El ruido de la ciudad apenas llegaba hasta allí, amortiguado por el triple cristal. Alexandre finalmente dejó el bolígrafo sobre la mesa, un sonido seco y definitivo. Su trabajo comienza el próximo lunes, dijo él. Su función será reestructurar la línea de no ficción que se está muriendo. Necesito a alguien que sepa decirle no a los autores más difíciles, alguien que no se intimide ante los grandes nombres. El alivio fue tan grande que Livia tuvo que apretar las manos bajo la mesa para no temblar. Lo había conseguido. Estaba dentro. Gracias, señor Ferraz. No lo decepcionaré. Espero que no, respondió él. Y ese fue el fin de la entrevista. La primera semana en Phoenix fue un borrón de café fuerte, documentos y la sensación constante de que estaba corriendo para alcanzar un tren en marcha. Livia alquiló un pequeño piso, cerca del trabajo, con vistas al mismo paisaje de cemento que Alexandre Ferraz observaba desde lo alto. Se ahogó en los manuscritos, en los informes, en la burocracia. El trabajo era intenso, pero era una especie de dolor limpio, un antiséptico para el dolor sucio de la traición. Dejó de pensar en el olor a sándalo y empezó a pensar en el olor a papel nuevo y tinta fresca. Alexandre Ferraz era una presencia constante, pero distante. No era un jefe que socializara. Las reuniones eran rápidas, quirúrgicas. Ella lo veía por los pasillos, siempre con una tableta en la mano, siempre en movimiento, pero él la veía. Livia se dio cuenta de que él tenía un radar para la competencia. Una noche, Livia estaba en la sala de conferencias, ya pasadas las 9, revisando un contrato complejo. La luz de la oficina principal estaba apagada. Solo quedaba la iluminación de seguridad y la luz enfocada de su mesa. Estaba tan concentrada que no oyó deslizarse la puerta de cristal. ¿Todavía por aquí, señora Costa? Livia dio un respingo, girándose rápidamente. Alejandro Ferraz estaba parado en la puerta, sin el blazer, la camisa blanca algo arrugada, pero aún así parecía intocable. Sostenía un termo. Señor Ferraz. Sí, estaba terminando el informe de derechos de autor de Kingsley. Es más complicado de lo que parecía. Él entró en la sala, caminando hacia el aparador y sirviendo 2 tazas de café. El aroma era fuerte, ahumado, no el café aguado de la oficina. No. Te mates en la primera semana. Te necesito entera, dijo, empujando una de las tazas hacia ella. El gesto era casi íntimo, pero su expresión era puramente profesional. Livia cogió la taza, sintiendo el calor a través de la porcelana. Gracias. Es difícil dejar de trabajar cuando por fin estás haciendo algo que importa. Él se sentó en la silla frente a ella, lo cual era inaudito. Él nunca se demoraba. La luz tenue de la sala hacía que los contornos de su rostro se definieran más. Livia notó las líneas de expresión alrededor de sus ojos, el sutil cansancio que intentaba ocultar con la austeridad. ¿Qué importa, señora Costa? ¿El trabajo o el olvido? Preguntó, directo, sin rodeos. Livia tragó el café. La pregunta la golpeó como un puñetazo. No era solo un jefe, era un observador perspicaz.
quizás porque él mismo conocía el sabor amargo del esfuerzo excesivo como escape. Ya no sé diferenciarlos, confesó, sintiendo que la vulnerabilidad se le escapaba. Algo que había jurado no hacer. El trabajo me da propósito. El resto, bueno, el resto está siendo redecorado. Alejandro Ferraz la observó por un momento, y Livia sintió un rubor incómodo. No estaba juzgando. Solo estaba registrando. El propósito es un buen combustible, dijo, finalmente. Pero tiene que venir de dentro. No puede ser solo la ausencia de algo malo. El enfoque es bueno, pero no te vuelvas invisible a causa de él, Livia. Usó él su nombre. Por primera vez. El sonido fue seco, pero cargado de una autoridad que la hizo respirar hondo. Él se levantó, la tensión profesional volviendo de inmediato. Vete a casa. Nos vemos mañana a las 7. Tenemos una reunión con la junta directiva sobre el nuevo contrato de distribución. Salió, dejando a Livia sola con el olor a café fuerte y la pregunta de él resonando. El enfoque es bueno, pero no te vuelvas invisible por él. Livia terminó el café, sintiéndose extrañamente visible. Ya no solo estaba huyendo de Gabriel. Estaba construyendo algo que Alexandre Ferraz parecía valorar. Esa noche, durmió sin soñar con risotto o sándalo. Soñó con números, contratos, y el paisaje de la ciudad visto desde arriba. El destino estaba tejiendo su red. Gabriel, aún revolcándose en su culpa aliviada, y en la ilusión de que Maya era la solución para su mediocridad, tenía una reunión programada para finales de la próxima semana en Phoenix. Era un consultor financiero de una empresa que estaba buscando una alianza de impresión con el holding. Sería una reunión de alto nivel, y estaba animado, pensando en cómo su éxito corporativo eclipsaría su fracaso conyugal. Estaba tan centrado en impresionar al CEO, Alexandre Ferraz, que ni siquiera consideró que su exesposa, la mujer que él había etiquetado como la presión, ya no estaría en casa. Estaba a punto de entrar en la sala de reuniones del poder, donde la secretaria rubia sería solo una nota a pie de página olvidada, y vería a Livia. Pero ella no. Estaría sola. Y el hombre que la presentaría no la trataría como un producto, o un alivio, sino como el activo más valioso de su nueva e implacable vida. La puerta estaba abierta, y la colisión era inevitable. Recuerdo aquel olor a café fuerte, amargo y real, como si Alexandre Ferraz hubiera destilado la propia ambición en polvo. Después de esa noche, algo cambió. La relación dejó de ser solo la de un CEO distante con su nueva directora de proyectos. Se convirtió en una alianza, silenciosa, casi telepática. Ya no estaba tratando de probar que merecía el puesto. Simplemente estaba trabajando, y él lo veía. Los días se convirtieron en semanas, y el ritmo en Phoenix era ensordecedor. La oficina de Alejandro era un santuario de vidrio y acero en el piso 50, y yo pasaba más tiempo allí que en mi propio apartamento. Estaba inmersa en hojas de cálculo, en legislación de derechos internacionales, y en el aura de un hombre que parecía haber nacido para conquistar imperios. No era amable en el sentido tierno de la palabra. Era justo, exigente, y curiosamente, protector. Cierta mañana, estábamos en el piso 50. La luz de enero era fría, pero golpeaba fuerte el mármol oscuro, haciendo que todo brillara con una limpia dureza. Le estaba explicando el fallo de un contrato de licencia, gesticulando con el bolígrafo sobre la mesa de caoba. Estaba tan cerca, señalando un párrafo, que él me interrumpió sin levantar la voz. Respira, Livia. El tono, tranquilo pero autoritario. El error ya está ahí. No necesitas castigarte por ello. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La tensión era una constante en mí, una herencia de la vida con Gabriel, donde cada error era magnificado. En ese momento con Alejandro sentí que podía soltarme. Inspiré profundamente, y él me dedicó una de esas microsonrisas que desaparecían tan rápido como aparecían. Era una sonrisa de quien entendía el sacrificio, de quien veía el motor. No, es solo la máquina. Te dije que no te volvieras invisible, Livia, continuó, deslizando el papel. No confundas esfuerzo con autodestrucción. El trabajo es importante, pero el activo más valioso aquí es tu mente. Ese cumplido me calentó de una manera que el amor pasional jamás había logrado. No se trataba de mi cuerpo o de mi dedicación doméstica. Se trataba de la inteligencia que había escondido durante años, creyendo que ser la mujer de era la única carrera posible. Mientras tanto,
El mundo de Gabriel seguía el curso de la mediocridad glorificada. Él estaba radiante. El cambio. El paso al apartamento de Maya había sido rápido. Él me llamaba solo para formalizar detalles burocráticos del divorcio, sonando siempre ligeramente apresurado, como si me estuviera haciendo un favor al hablar conmigo. Tenemos que firmar unos papeles la semana que viene, Livia. Sobre el coche, dijo en una de las llamadas. Estoy súper ocupado. La reunión en Phoenix está consumiendo todo mi tiempo. Respondí, fría y profesional, que podía dejar los papeles con la abogada. La mención a Phoenix no me afectó. Yo era solo una entre cientos de empleados. La probabilidad de cruzarnos era mínima. O al menos, así intentaba convencerme. Su vida con Maya la pintaba como un cuadro renacentista de paz y sexo. Pero los detalles que se filtraban eran menos poéticos. Una noche, Gabriel estaba revisando el cajón de calcetines de Maya, buscando un cargador que ella le había prestado. Él necesitaba estar impecable para la reunión de consultoría en la cima. Tenía que demostrarle a Alejandro Ferrer que era un hombre de éxito, que había tomado la decisión correcta, que era un ganador en todas las áreas. Encontró el cargador, pero junto a él, en el fondo del cajón de prendas finas, había una cartera pequeña, de cuero que parecía demasiado caro para el salario de una secretaria. Él dudó. Sabía que no debía, pero la curiosidad era un parásito. Abrió la cartera. No había dinero, pero sí una tarjeta de crédito. No la tarjeta que ella usaba para las compras del supermercado que él ahora pagaba. Esta era negra, metalizada, con un límite que le hizo dar vueltas la cabeza. Nunca había visto una tarjeta como aquella. Y eso que él era consultor financiero. El miedo se deslizó por su espalda, frío y sobrio. Pensó en preguntar, pero recordó lo defensiva que se ponía cuando él cuestionaba la ropa de marca que parecía haber adquirido de repente. Se sentó en la orilla de la cama, mirando el objeto en sus manos. La tarjeta no tenía el nombre de Maya. Había un nombre de una empresa de préstamo de lujo, vinculado a servicios de conserjería de alto nivel. ¿Qué es esto, Maya?, pensó. ¿Quién eres? Volvió a colocar la tarjeta en la cartera, justo en el lugar donde la había encontrado, y cerró el cajón. La euforia del nuevo romance, la sensación de alivio por haberse librado de la presión de Livia, se agrió de repente. Recordó una noche en la que Livia había pasado horas revisando hojas de cálculo fiscales para que ahorraran lo suficiente para la reforma de la cocina, y de cómo ella nunca había pedido nada más que tiempo. Maya, en contraste, pedía joyas, viajes y, al parecer, tenía secretos carísimos. Aquel pequeño detalle era el primer fragmento en el espejo. Gabriel empezó a observar a Maya y la imagen ya no era la de la secretaria inocente y seducida. Ella era evasiva por teléfono. Salía a encontrarse con amigas, en barrios que él sabía que estaban muy por encima de sus posibilidades. La comodidad de Gabriel se estaba desvaneciendo. Pero él era un hombre que necesitaba la ilusión para respirar. Apartó la desconfianza a un rincón de su mente. Tenía cosas más importantes en las que centrarse. El éxito. Necesitaba impresionar a Alejandro Fernández. Mientras intentaba ignorar el olor a incertidumbre que flotaba en su nuevo y pequeño apartamento, yo me estaba preparando para la reunión más importante de mi carrera. Alejandro me había encomendado la tarea de presentar la estrategia de mitigación de riesgos para la nueva rama de distribución. Era una presentación para el consejo y para los socios. Yo estaba en mi oficina provisional, un espacio pequeño pero elegante, revisando las diapositivas. Llevaba un vestido gris grafito, el cabello recogido en un moño firme. No me estaba vistiendo para estar guapa, sino para ser incontestable. En la pantalla del ordenador, veía los nombres de los socios que estarían presentes. Y ahí estaba. Gabriel Tejera, Consultoría G&T. Mi estómago se encogió. Por supuesto, no lo vería a solas. La reunión sería en la gran sala de conferencias. Pero saber que él estaría allí, presenciar la versión de mí que él había sofocado y rechazado, trajo consigo una oleada de adrenalina. Me levanté y me dirigí a la ventana. El piso 48 ofrecía una vista de vértigo de la ciudad. Ya no sentía el dolor de la traición, sino la rabia fría de la subestimación. Él me vería, pero no me reconocería. La mañana de la reunión, la tensión en el piso 50 era palpable. Yo estaba al lado de Alejandro, frente a la sala de conferencias, repasando los últimos puntos. Él estaba impecable, el traje a medida gris plomo,
los ojos enfocados, pero relajados. «¿Estás lista, Livia?», dijo, sin mirarme, solo ajustándose la solapa. «No te preocupes por el escenario, solo por el guión. Eres la mejor que tenemos en esto». «Gracias, señor Ferran», respondí, intentando controlar el temblor en mis manos. En ese instante, un grupo de consultores venía por el pasillo. Gabriel iba a la cabeza, sonriendo nerviosamente al hombre que lo acompañaba. Llevaba puesto su traje azul marino más caro, el que guardaba para grandes ocasiones, el mismo que yo había mandado a la tintorería la semana en que me dejó. Estaba radiante de autoconfianza. La armadura del hombre que cree que el éxito corporativo es la cura para todos sus defectos morales. Estaba a solo 5 metros, y aún no me había visto. Miraba a Alejandro Ferran con la reverencia de un discípulo. Alejandro sintió su mirada y se dio la vuelta, extendiendo la mano hacia el grupo. «Señores, bienvenidos a Phoenix», dijo Alejandro, con su voz calmada y grave, que siempre parecía cortar el aire. «Gabriel, es un placer tenerlo aquí». Gabriel estrechó la mano de Alejandro, con una sonrisa amplia y falsa. Comenzó a darse la vuelta para presentar al resto de su equipo, cuando sus ojos se encontraron con los míos. Livia Costa. No la esposa agotada en el sofá, sino la mujer junto al dueño del universo, vestida de poder, con la postura de quien custodiaba secretos multimillonarios. La sonrisa de Gabriel se congeló. El azul marino del traje parecía pálido. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez desde que él me había reemplazado, vi miedo puro. Estaba paralizado. Alejandro, notando la pausa, puso su mano en el centro de mi espalda, un toque firme y posesivo que no era profesional en absoluto, pero que me ancló instantáneamente. «Y usted ya conoce a Livia Costa, nuestra directora de estrategias legales», le dijo Alejandro a Gabriel, con la voz neutra, pero el gesto era innegable. «Ella será la líder de la presentación de hoy». El toque de Alejandro en mi espalda era sutil, pero para Gabriel, en ese momento, fue la mano de Dios empujándolo hacia el abismo. Gabriel no pudo articular palabra. Solo me miró a mí, y luego miró la mano de Alejandro. Él había llegado para ascender, pero acababa de descubrir que había sido reemplazado, no por un mero alivio, sino por algo que jamás podría alcanzar. La colisión no solo era inevitable, era abrumadora. La sala de conferencias del piso 50 era un templo de cristal y acero, inundada de la luz fría que se filtraba por los ventanales que abrazaban la ciudad. El aroma era a cuero nuevo y café fuerte, pero para mí, el aire se sentía denso, con la respiración contenida de Gabriel. Él entró en la sala, siguiendo a Alejandro, y yo lo observé tomar asiento en la cabecera de la mesa, donde se sentaban los socios. No podía mirarme. No directamente. Sus ojos se deslizaban sobre mí, capturando destellos del vestido color grafito, de la pantalla frente a mí, y de la forma en que Alejandro me trataba, no como una subordinada, sino como una estratega crucial, la única persona en la sala que realmente entendía el riesgo que estábamos a punto de asumir. Comencé la presentación. Mi voz era firme, calibrada para la acústica perfecta de la sala. Hablaba sobre cifras, sobre la estructura legal que escudaría a Phoenix contra colapsos externos, pero cada palabra era un ladrillo en la muralla que había construido entre la memoria de él. Había ensayado esto cientos de veces, pero su presencia inyectaba un veneno en mi actuación que la volvía letal. Gabriel lo intentó. En medio de mi exposición sobre la due diligence de los nuevos proveedores, levantó la mano, ese gesto arrogante de consultor que siempre se creía el más inteligente de la sala. «Con permiso, doctora Castro», dijo, y el uso de mi apellido sonó a insulto en su boca. «¿No cree que la mitigación propuesta para la cláusula 3.2 está sobredimensionada? Esto podría retrasar el cierre semanas». Estaba intentando desestabilizarme delante de Alejandro. Estaba buscando reducirme a la Livia que discutía las cuentas durante desayuno. Me detuve, di un paso atrás del atril y lo miré. El silencio de la sala amplificó el momento. «Señor Herrera», respondí, con la voz desprovista de emoción. «La cláusula 3.2 cubre la exposición total de responsabilidad de Phoenix, en caso de fallo sistémico del socio. No estamos mitigando solo un retraso. Estamos blindando nuestro capital contra la negligencia. Un retraso de una semana es preferible a un litigio de 3 años. ¿Cree que estoy sobredimensionando el riesgo o tal vez está subestimando la complejidad de su socio de distribución?» El golpe fue limpio.
No esperaba la contrarréplica técnica y fría. Él era el consultor contratado para un análisis superficial. Yo era la arquitecta que había diseñado los cimientos. Tragó saliva. Alejandro, desde la cabecera de la mesa, sonrió mínimamente. Un gesto que solo yo capté. La presentación duró 1 hora más. Terminé bajo aplausos contenidos. La misión estaba cumplida. Mientras los socios se levantaban para las felicitaciones formales, Gabriel fue el último en dejar la mesa, esperando. Alejandro se acercó a mí, pasándome la mano por la nuca. Magnífica, Livia. Hiciste el trabajo de un ejército entero. Fue un toque rápido, pero íntimo. En aquel ambiente corporativo, era una declaración de posesión y confianza que valía más que cualquier informe de consultoría. Gabriel lo vio. Y aquello fue el detonante. Esperó a que Alejandro se alejara para atender una llamada en el balcón privado. Gabriel se movió rápidamente hacia mí, arrastrándome a la esquina de la sala de conferencias, donde la luz era menos agresiva. El olor de su perfume caro, que solía amar, ahora me daba náuseas. ¿Qué estás haciendo, Livia? Siseó, la voz baja, pero vibrando de furia y resentimiento. Estoy trabajando, Gabriel, respondí, tomando el vaso de agua helada de la mesa, el cristal frío contra la palma de mi mano. No me mientas. ¿Qué es esta payasada con Ferraz? El contacto, las miradas. ¿Crees que soy idiota? Tenía los ojos inyectados en sangre. Estaba perdiendo el control, y el consultor de éxito daba paso al hombre traicionado, aunque no tenía derecho a sentirse así. No te debo explicaciones sobre mi vida profesional ni personal, dije, bebiendo un sorbo de agua. ¿Profesional? Se rió, un sonido seco y horrible. Estás acostándote con él, ¿verdad? Tú me cambias por Mirela, y yo soy el monstruo. Pero tú te conviertes en la puta del jefe para ascender. La palabra, dicha allí, en aquel ambiente de poder y dinero, sonó vulgar y desesperada. Sentí que el calor me subía por el cuello. Pero no era humillación. Era una rabia controlada. La de alguien que sabía exactamente dónde presionar para hacerle desmoronarse. Tienes una memoria selectiva, Gabriel, dije, inclinándome cerca para que fuera el único en escuchar. Tú me dejaste. Arriesgaste nuestra vida por una fantasía de secretaria que ni siquiera duró un semestre. ¿Crees que necesité a Ferraz para llegar hasta aquí? Él negó con la cabeza. No, Livia. No eras así antes. Eras mi esposa. Estabas en casa. No tenías esta ambición. Tú me ahogaste, Gabriel. Me dijiste que solo debería ser la esposa del consultor de éxito. Me dijiste que mis proyectos eran cosas de mujeres. Me subestimaste. Y esa fue tu caída, no la mía. Di un paso más hacia él, y él retrocedió. ¿Y qué crees que estás haciendo aquí?, pregunté, cambiando el enfoque de la conversación a lo que realmente le importaba, el dinero. ¿Crees que esa consultoría que abriste va a durar? ¿Crees que Alejandro Ferrer te contrataría si yo no hubiera dicho que era necesario para tener acceso total a tus datos financieros? Su rostro perdió todo el color. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Pensaste que no vi lo que hiciste con nuestro dinero, Gabriel? ¿Pensaste que no vi los desvíos, las inversiones de riesgo que hiciste en los últimos meses antes de irte de casa? No me cambiaste solo por Mirela, me cambiaste porque estaba a punto de descubrir que estabas comprometiendo nuestro patrimonio. Necesitabas irte para que yo no viera los informes que llegarían. El silencio era ensordecedor. No podía respirar. El sudor brotó en su frente. Yo no desvié. Tartamudeó. Hice inversiones estratégicas. Tú no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, Gabriel. Lo corté, con la voz como un látigo. Y pasé los últimos 6 meses, desde que te fuiste, limpiando el desorden. Vendí la casa. Pagué las deudas de riesgo y usé mis contactos para asegurarme de que no fueras investigado por fraude. ¿Por qué? ¿Porque era estúpida? No. Porque necesitaba deshacerme de ti legalmente y en silencio para poder reconstruir mi vida sin la mancha de tu fracaso. Él se tambaleó. Pensaba que la separación había sido solo sobre el corazón. Estaba descubriendo que había sido sobre la supervivencia financiera. Estaba allí, en la Phoenix, intentando ascender, pero estaba pisando terreno que yo misma había minado. ¿Y el contrato de consultoría G&T? Continué. Mi voz ahora casi un susurro venenoso. Alejandro necesitaba a alguien que supiera exactamente dónde buscar los fallos en la distribución. ¿Y quién mejor para darnos acceso a bambalinas que el hombre que estaba a punto de colapsar financieramente?
Él no te contrató por competencia, Gabriel. Te contrató porque yo dije que tú era un riesgo controlable y que yo tenía todos tus trapos sucios en mis manos. Eres un cebo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él no era el éxito. Él era el peón. Y la mujer que él había desechado era la reina. Tú orquestaste esto, logró decir, los ojos llenos de lágrimas de rabia y desesperación. Planeaste destruirme. Te destruiste tú solo cuando creíste que yo era insignificante, corregí, con la expresión dura. Ahora vuelve con tu equipo, presenta tus informes. Pero entiende una cosa. Cada minuto que pases trabajando para Phoenix, me estarás pagando. Y si te atreves a cuestionar mi integridad de nuevo, si te atreves siquiera a pronunciar mi nombre con falta de respeto, acabaré contigo, profesional y legalmente. Y Mirela tendrá que elegir entre un consultor arruinado o un empleo para pagar las facturas. Él no tenía respuesta. El Gabriel arrogante había desaparecido, sustituido por un hombre pequeño, acorralado. Me miró a mí, al vaso de cristal en mi mano, y a la puerta de vidrio que daba a la terraza, donde estaba Alexandre, observando la ciudad, y tal vez, observándonos a nosotros. Gabriel dio un paso hacia atrás, dándose la vuelta abruptamente, tropezando con una silla. Salió de la sala de conferencias casi corriendo, sin despedirse de nadie, dejando atrás solo el olor de su derrota. Solté el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. El vaso de agua comenzó a temblar en mis manos. El conflicto había terminado, y yo había vencido. Pero la victoria tenía un gusto amargo a agotamiento. Cerré los ojos por un instante. ¿Livia? La voz de Alexandre era profunda, cerca de mí. Ya no estaba en la terraza. Estaba parado a pocos metros. Yo no sabía cuánto había escuchado, pero su silencio era más elocuente que cualquier pregunta. Me giré hacia él, tratando de recomponer mi postura inquebrantable. Gracias, Alexandre, dije, forzando una sonrisa profesional. Él se acercó, y esta vez, su toque no fue en mi espalda o en mi cuello. Él tomó la copa de mi mano, la puso sobre la mesa. Su mano tocó mi mejilla, suavemente, limpiando una única lágrima que yo ni siquiera había notado que había caído. No tienes que pedir disculpas por tu fuerza, susurró, el calor de su mano contrastando con el frío de mi piel. No solo eres incontestable, Livia, eres necesaria. En ese instante, la rabia dio paso a una vulnerabilidad que no esperaba. Acababa de destruir mi pasado y ahora estaba allí, en los brazos de mi futuro incierto, pero poderoso. Sabía que la relación con Alexandre era compleja, quizás peligrosa. Pero por primera vez en meses, sentí que la vida que había elegido para mí no era un plan de venganza, sino un camino hacia la redención. El olor a incertidumbre de Gabriel había sido reemplazado por el olor a aftershave caro y al poder innegable de Alexandre. Yo era libre. Pero la libertad tenía un precio alto, y todavía necesitaba descubrir cuál era. El toque de Alexandre todavía ardía en mi mejilla mientras cruzaba el vestíbulo de mármol pulido de la Phoenix. El olor de su aftershave, la promesa de poder y de un futuro que estaba construyendo ladrillo a ladrillo, era embriagador. Pero en el fondo, bajo el barniz de la victoria, había un temblor. La adrenalina de la confrontación se desvanecía, dejando tras de sí un vacío gélido y la comprensión de que, aunque había vencido la batalla contra Gabriel, había perdido una parte de mí misma en el proceso. No fui a casa. No podía enfrentar la soledad de mi apartamento, que ahora olía a libertad y a papeleo de divorcio. Conduje sin rumbo por la ciudad, dejando que el sonido del motor ahogara el eco de las duras palabras que había pronunciado. Gabriel era irrelevante, pero el daño que había hecho en mi alma todavía exigía reparaciones. Detuve el coche en un mirador en lo alto de una colina, donde la ciudad se extendía como una alfombra de luces centelleantes. El aire frío de la noche limpió mis pulmones. Miré hacia abajo, a la selva, de hormigón donde había sido ingenua, luego traicionada, y ahora, renacida. La reconstrucción no era solo cuestión de dinero y venganza. Se trataba de entender por qué había permitido que mi vida se volviera tan dependiente de un hombre débil. Recordé a la Livia de 6 meses atrás, esa que lloraba en el suelo de la cocina, sintiendo el olor a café frío y desesperación. Era patética, pero también era la base. Su dolor fue el cemento de la nueva Livia. Cogí el teléfono. No para llamar a Alejandro ni para verificar el estado de Gabriel.
Llamé a mi abogada, Ana. Ana, necesito que lo finalices todo hoy, dije, mi voz sonando sorprendentemente tranquila. El acuerdo de confidencialidad de Gabriel debe estar firmado antes de que termine el día. Si lo cuestiona, recuérdale que la alternativa es la investigación. Quiero el acta de divorcio en mi mesa mañana. ¿Eso es todo, Livia?, preguntó Ana, la sorpresa en su voz mezclada con admiración. Estás liberando al último fantasma. Estoy liberando el espacio, corregí. Él no era un fantasma. Era un error de cálculo. Colgué. El acto de firmar aquellos papeles era más liberador que la humillación pública que le había impuesto a Gabriel. La humillación era temporal. La libertad legal era eterna. Volví a casa y por primera vez en mucho tiempo dormí. No era un sueño de agotamiento, sino un sueño de paz. A la mañana siguiente, el acta de divorcio estaba en mi mesa. Un trozo de papel que simbolizaba el fin de una era. Toqué el papel, sin tristeza, solo con una sensación de deber cumplido. El trabajo en Phoenix continuó, pero con una dinámica diferente. Gabriel estaba allí, pero era una sombra. Evitaba mi mirada, sus informes eran entregados con precisión robótica, y el brillo en sus ojos había sido reemplazado por una neblina de miedo. Cumplía su función, pagándome en silencio por cada día de consultoría. ¿Y Alejandro? Alejandro era la gloriosa complicación. Él no me presionó para hablar sobre lo que pasó en la sala de conferencias. En su lugar, me dio espacio y más responsabilidad. Nuestra relación profesional evolucionó a una intensa asociación, donde la atracción siempre estaba presente, flotando en el aire como el perfume de caros lirios. Una tarde, me llamó a su despacho. La vista de 360 grados de la ciudad era deslumbrante. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al horizonte. «¿Qué quieres, Livia?», preguntó, sin darse la vuelta. No era una pregunta sobre el trabajo. Yo sabía que estaba hablando del futuro, sobre lo que yo esperaba de él y lo que él esperaba de mí. «Quiero que me veas», respondí, caminando hasta la ventana, quedándome a su lado. No como la mujer traicionada, ni como la vengadora. Mírame como tu igual. No necesito que me rescaten, Alejandro. Necesito un socio que no le tema a mi ambición. Se giró entonces. Sus ojos azules perforaron los míos. Sonrió. Una sonrisa lenta y calculada. Nunca le he temido a tu ambición. Me temo que me dejes cuando ya no me necesites. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que usaste a Gabriel. Usaste el dolor. Me usaste a mí. Todo con un propósito. Y ahora que el propósito se ha cumplido, ¿qué queda? Su honestidad me golpeó. Tenía razón. Había sido táctica en todo, incluso en mi cercanía a él. Lo que queda es la verdad, dije, mirándolo fijamente. Ya no soy la mujer que se conforma con migajas. Si me quedo aquí, no será por conveniencia o para huir del pasado. Será porque te elegí. Pero esta elección viene con una condición. Tienes que darme la libertad de ser la arquitecta de mi propia vida. Alejandro no respondió de inmediato. Extendió la mano y me tocó el cuello. El mismo lugar donde me había tocado tras la explosión con Gabriel. Livia, susurró, con la voz ronca. No sé si puedo ser el hombre que idealizas, pero puedo ser el hombre que te protege y te desafía, y yo puedo darte el mundo si me lo permites. No dije sí. No dije no. Simplemente me incliné hacia él. Aquel beso no fue el beso de un cuento de hadas, sino el beso de dos generales que acababan de sellar una alianza estratégica. Fue intenso, cálido, y lleno de promesas no dichas. En ese momento, me di cuenta de que la superación no consistía en encontrar el amor perfecto. Era aceptar que el amor que construiría sería imperfecto, pero sería mío, y sería fuerte. Los meses siguientes fueron una danza entre poder y pasión. Me convertí en la directora de estrategia senior de Phoenix. Gabriel, por otro lado, desapareció del radar tras la conclusión de su contrato. Supe, por terceros, que intentó volver con Mirela, pero ella, con su propia dosis de orgullo herido, lo rechazó. Se mudó a otra ciudad, con la reputación manchada, pero vivo. No estaba destruido. Simplemente, estaba en el lugar que merecía, lejos de mi brillo. Y eso era justicia suficiente. Estaba sentada en mi terraza, tomando un vino, observando el atardecer, cuando recibí un mensaje anónimo con una foto. Era Gabriel, en una cafetería de carretera, con aspecto cansado, con la barba sin afeitar. A su lado,
Un currículum arrugado. Estaba empezando de cero. Miré la foto durante un largo tiempo. Podría haber sentido satisfacción, pero sentí solo cansancio. La venganza es un plato que te alimenta por un tiempo, pero que al final te deja con indigestión. Borré la foto. Su vida ya no era mi historia. La verdadera superación llegó en la quietud. Cuando dejé de medir mi éxito por su fracaso. Mi éxito era mi capacidad de reír de nuevo, de confiar en mi intuición, de aceptar que yo era la única responsable de mi felicidad. Alejandro y yo estábamos juntos, construyendo algo que no tenía nombre, pero que tenía cimientos. Él me respetaba. Y eso valía más que cualquier anillo de diamante. Al final no me casé con él. No de forma tradicional. Nos casamos con nuestra ambición mutua. Y a ti, que estás viendo esto, que quizás estás oliendo la traición en tu propio ambiente, o sintiendo el dolor del rechazo quemándote la garganta, tengo que decirte algo que aprendí de la manera más dura. El dolor no te define, pero sí la forma en que reaccionas a él. Pensé que necesitaba venganza para sanar. Pensé que tenía que destruir al hombre que me había destruido para demostrar mi valía. Estaba equivocada. La mayor venganza que puedes darle a alguien que te subestimó no es derribarle. Es construir una vida tan magnética, tan llena de propósito y amor propio, que su sombra nunca pueda volverte a alcanzar. No esperes a un príncipe azul para que te rescate, porque el mejor rescate es el que haces por ti misma. Encuentra tu fuerza, esa que está oculta bajo el miedo y la tristeza. Usa la rabia como combustible, pero no como destino. Yo era la mujer que él cambió por la secretaria, y me convertí en la mujer a la que él tenía que obedecer. Pero el final feliz no estaba bajo su control. El final feliz estaba en saber que, incluso en la caída más fea, yo tenía la capacidad de levantarme, sacudirme el polvo, y no solo caminar, sino correr hacia mi propio futuro. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Confía en ti. Del resto, la vida se encarga. Y si es necesario, puedes darle una pequeña ayuda al destino. Pero hazlo por ti, siempre por ti.